sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Creo con todo mi corazón que estamos preparados para recibir la palabra del Señor. Bendito sea su santo nombre. La predicación que hoy compartiré con ustedes, en alguna medida, es como la continuación de la predicación que compartí el domingo anterior, aunque no pude estar con ustedes. Y la predicación anterior se tituló Un amor que no se rinde. Y si algunos pudieron verlo a través de las redes sociales o de alguna otra forma, se van a dar cuenta que esta predicación se relaciona un poco con esta también. Es como que si fuese de alguna manera una segunda parte. Aunque la he titulado, y escuche bien, puede verlo en la pantalla, Tentado a rendirte, no cedas. Ese es el título de la predicación. ¿Puedes repetirlo conmigo? Tentado a rendirte, no cedas. Hace muchos años un cristiano servía como pastor asociado, pastor adjunto en una iglesia. Predicaba, enseñaba, discipulaba, pero tristemente el pastor general de esa iglesia cayó en pecado, cayó en adulterio, abandonó a su esposa. Y eso le golpeó tremendamente a este hermano. Tanto fue así que abandonó la iglesia, abandonó el ministerio, se alejó del Señor, dejó de vivir la fe, regresó al mundo, comenzó a beber y a vivir una vida pues mundana. La gente que le amaba y algunos creyentes de la iglesia donde él sirvió, le llamaban y le decían: ¿cuándo vuelves al Señor? Tienes que volver al Señor. No puedes vivir así, no puedes seguir así. Y él decía: sé que estoy mal, sé que no estoy en el lugar indicado, pero confío que Dios me va a dar la oportunidad, me va a dar la oportunidad de regresar. Y algunos de ellos le decían: pero ¿y si mueres, qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de ti? Y él decía: yo sé que Dios me va a dar la oportunidad, si así fuese que yo muriese sin regresar a servirle, me va a dar la oportunidad que yo me arrepienta. En una noche ebrio tuvo un accidente grave, a las pocas horas falleció. No se sabe exactamente si Dios le dio la oportunidad de esos segundos, de esos minutos que él pensaba que le podía dar antes de morir. No se sabe, solamente el Señor lo sabe. Ahora voy con una historia bíblica. Cuando Israel fue llevado cautivo por el imperio de Babilonia, el profeta Jeremías cayó en un profundo dolor, se sintió abatido, deprimido por lo que había acontecido. Y eso es que él había profetizado que vendría si no hubiese un arrepentimiento en el pueblo de Israel. Pero cuando vio la destrucción de la ciudad, la destrucción del templo y cómo el imperio babilónico tan cruel en sus ejércitos malvados, pues sacaban a las personas, ya no solo a los soldados de Israel, sino a las mujeres, a los ancianos, a los niños. También se llevaron a sus animales y los golpeaban, los humillaban y se los llevaban cautivos
él se sentó a llorar. Se sentó a llorar, se deprimió y sintió que ya no tenía fuerzas para seguir adelante. En otras palabras, estaba siendo tentado a rendirse en su ministerio, a rendirse en lo que Dios le había llamado a hacer. Y ese desánimo de Jeremías, cuando estuvo tentado a rendirse, se describe en Lamentaciones capítulo 3, versículos 19 y 20. Lo vamos a leer, si lo tenemos en la pantalla, por favor. Él, clamando al Señor en medio de su depresión, desánimo, clamando al Señor, le dice: recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Cuando él está diciendo a él esa situación difícil y por lo tanto se encontraba errante, es decir, ya no tenía un hogar, no tenía una ciudad, no tenía hermanos, amigos, no tenía familia prácticamente. Estaba solo y por lo tanto estaba muy afligido. Y la amargura, de acuerdo a lo que leímos, la amargura entró a su corazón. Y estamos hablando de un auténtico profeta, un hombre llamado por Dios. Pero él mismo dice: es que estoy saturado de hiel y amargura. Es como que si alguien en ese entonces hubiera bebido la infusión de una planta que era el ajenjo, que era amarguísima, o hiel, y todo su cuerpo estuviese amargado. Lo que él estaba diciendo: en mi corazón y en mi espíritu, en mi alma, lo que siento es amargura, además de sentirme deprimido. Así se encontraba Jeremías. Por eso él dice: siempre tengo esto presente. Él constantemente estaba pensando en la tragedia que le había sucedido a Jerusalén, a Israel, a su pueblo. Y eso lo había deprimido. Por eso dijo: estoy deprimido. Aunque usted y yo no tengamos ese tipo de pruebas, como las que mencioné, la primera del pastor que se alejó de la fe, ni una prueba similar a una invasión como la de Babilonia, quizá tenga algunas pruebas, algunas dificultades que le estén afectando y se encuentre un poco desanimado, incluso tal vez hasta tentado a como que no quiere seguir en la fe, en los caminos del Señor, o no quiere servir, de alguna manera ha entrado desánimo en su vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Tentados a rendirnos? Bueno, cualquier cristiano puede pasar en alguna época de su vida el ser tentado a decir: bueno, es que ya es mucha prueba, es una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra. Y a veces como que ya nos queremos rendir, tal vez no oficialmente, pero ya no queremos orar, ya no queremos suplicar, ya no queremos congregarnos, ya no queremos seguir adelante. Es más, a veces, como ha sucedido con ejemplos bíblicos, como en el caso de Elías, que dijo: Señor, aquí se acabó el asunto, ya no aguanto más, llévame, me quiero morir. Hay creyentes que pueden decir: Señor, mejor llévame. Y algunos que quieren ser más como todavía no tan duros en su creencia, dice: Señor, ven pronto, mejor ven pronto y llévame. Pero de cualquier manera, todos estamos expuestos en un momento dado a querer como detenernos un poco y no continuar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues la misma escritura y el mismo pasaje que hemos leído, el Señor nos da esa luz, esa iluminación de qué debemos de hacer. Porque al final fue lo que hizo Jeremías. Y escuche lo que dice el capítulo 3, versículos 21 al 24. Pero algo más me viene a la memoria. En un momento dado, la gracia y la misericordia de Dios
hacen que él recuerde, que por un momento vuelva en sí y diga, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Sigamos leyendo. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Esta palabra del Señor es la que el Espíritu de Dios le pone en la mente y en el corazón al profeta Jeremías. Y el Señor la dejó escrita en su palabra de un hombre que estaba viviendo esa desesperación, esa depresión, el querer no continuar. La dejó escrita para los que vendrían después y pasarían situaciones muy difíciles. No solo del pueblo de Israel, sino que esta palabra el Señor la dejó escrita para los cristianos que creeríamos en Cristo después, no solo en el tiempo de Jesús, sino a lo largo de 2000 años. Y esa palabra quedó escrita precisamente también para la iglesia de hoy y para los que estamos aquí. Esa palabra es para nosotros hoy. ¿Cuántos la reciben? Yo la recibo. Yo la recibo porque necesito recibirla. Entonces, lo que él dice, sí, tengo que recordar lo que Dios es, lo que Dios hace. Tengo que recordar los atributos de Dios, el poder de Dios. Se me ha olvidado por la grande prueba que vino a mi pueblo, a mi ciudad, a mis hermanos de sangre. Se me había olvidado de que Dios sigue teniendo atributos que me traen esperanza. Y que traen esperanza al mismo pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que recordar, en primer lugar, de acuerdo al texto que hemos leído, que el gran amor del Señor nunca se acaba. El amor del Señor por su pueblo, por sus hijos, nunca se acaba. El amor del Señor para usted y para mí nunca se acabará. Esa es una verdad poderosa para seguir de pie, para seguir adelante, para no desmayar. No importa si nos han dicho que hay una enfermedad que nos está agobiando. No importa si un ser querido está en una situación muy difícil. No importa si vemos que las puertas se están cerrando. Tengo en alguien en quien tener esperanza. En Dios. ¿Por qué? Porque su palabra dice que el amor del Señor nunca se acaba. Ahora, el gran amor del Señor, el amor de Dios es tan grande porque viene de Dios. Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Dios es amor, no tiene amor solamente, Él es amor. Y como Dios es grande, es infinitamente grande, pues su amor también es grande. Pero lo extraordinario que ese amor manifestado a su pueblo, manifestado a sus hijos, ese amor nunca se acabará. Es decir, no se agota. Su amor, la razón que su amor procede de Él mismo. Porque su amor es infinito, porque Dios es infinito. Su amor es inagotable, porque Dios es inagotable. El amor de Dios no tiene medida. El amor de Dios llena el universo en medio de las pruebas que el Señor permite en su creación. Por eso Jeremías ha dicho ya esa palabra. Recuérdense que él tenía el ministerio de profetizar a su pueblo y que volvieran los caminos del Señor, mostrar la condición del pueblo de Israel, y él ya les había dicho,
Pero cuando él pasó la prueba se le estaba olvidando. Él ya les había dicho en Jeremías 31:3, en esta traducción dice así: hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío. Mire qué expresión de corazón. Yo te he amado, pueblo mío. ¿Qué dice? Con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. ¿Sabe que Babilonia, el gran imperio babilónico, uno de los más grandes que ha existido en gloria humana, en honores, en grandes cantidades de oro, plata, ha sido uno de los imperios más ricos de la historia? Hoy no existe. Hoy no existe. Pero Israel, que tiene la promesa que Dios le dijo, te he amado con amor eterno, ahí está de pie. Israel, ahí está. Es una prueba del amor de Dios que nunca deja de ser para su pueblo. Ahí está de pie Israel. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, con amor eterno te he amado. La Reina Valera dice así: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que recordar lo que Jesucristo dijo. El amor de Jesucristo es el amor que nunca se rinde, amando siempre a los suyos, a sus discípulos. Oiga lo que dice respecto de ese amor en Juan 13, versículo 1, en la segunda parte de la Reina Valera contemporánea. Jesús, está hablando de Jesús. A los suyos que estaban en el mundo, los había amado siempre. Y luego dice, y los amó hasta el fin. Mi querido hermano, mi querida hermana, Jesucristo, quien ya demostró su amor muriendo en la cruz, por nuestras maldades, transgresiones, perversiones, equivocaciones, errores y todo lo demás, demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Pero el amor de Cristo no se quedó allí. Ese amor dice que con ese amor nos amará siempre. Amén. Siempre. Aquí en la tierra, y disfrutaremos aún a plenitud, mucho más ese amor allá en el cielo. Seremos amados por siempre por Jesucristo. Y eso nos debe de dar fuerza para seguir adelante. Tentados a rendirnos, no cedamos, no lo permitamos. Segunda verdad que tenemos que recordar, que tuvo que recordar también Jeremías. Recordemos que la compasión de Dios, que su compasión, dice, jamás se agota. Oiga las expresiones. Ya ha dicho que el amor de Dios nunca se acaba. Eso es categórico, nunca se acaba para su pueblo y sus hijos. La compasión de Dios para con su pueblo y sus hijos jamás se agota. Todo lo que usted ve aquí en el mundo, en la creación, se agotará. Los recursos naturales se van a agotar. El petróleo se va a agotar, se va a agotar. Todo lo que tiene la tercera dimensión, que tiene profundidad, anchura y largura, todo lo que se puede medir, tocar, todo lo que es materia, eso se agota. Las reservas de oro se van a agotar. Un día ya no habrá más oro, a ese ritmo que se está utilizando. Pero aquí está diciendo la palabra que la compasión de Dios para con su pueblo jamás se agota. Entonces el Señor, aunque usted no lo sienta ahorita, aunque a usted le cueste verlo, la compasión del Señor está sobre su vida y está sobre la mía. Está sobre su familia y está sobre mi familia y está sobre esta iglesia y está sobre nuestra descendencia. Es palabra de Dios sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. La compasión del Señor no se va a agotar. La palabra compasión es muy poderosa cuando se entiende
como la entendían los hebreos. La palabra yesed también se traduce por misericordia, compasión y misericordia. Son dos palabras que describen el profundo sentimiento, vamos a usar esa palabra, el profundo amor, el profundo sentimiento de extender ayuda al que más lo necesita. Eso significa compasión. Es acompañar al otro, es ser solidario. Dios está siendo solidario con el que sufre cuando se compadece. Cuando se habla de la misericordia, está hablando, cuando ya se traduce en el Nuevo Testamento, misericordia, se compone de dos palabras, que habla del corazón, donde viene la palabra cardía, ¿verdad? Pero también por aquello que está pasando alguna miseria, misericordia. Es ese sentimiento de lo más profundo del corazón para el que está pasando una situación de lástima, de dolor y de tristeza. Entonces, la compasión y la misericordia del Señor, dice, jamás se agota. Nunca. Para con su pueblo, para con sus hijos. Y aunque sus hijos tengan altibajos, escuche bien, aunque sus hijos no necesariamente estén portándose bien. No estoy diciendo que está bueno no portarse bien. Solo estoy diciendo que Dios no va a dejar de tener compasión, ni va a dejar de amarnos porque nos está encontrando incluso un poco, tal vez fríos o un poco tibios. El amor de Dios es incondicional. Dios no va a decir, ayer oraste menos, por eso hoy no voy a tener compasión de ti. No. Aunque no haya orado usted ayer, ni yo haya orado lo suficiente ayer, Dios me sigue amando y sigue teniendo compasión de mí, porque Él es fiel. Ahora, es mejor si oramos, pero aún cuando nosotros nos sentimos débiles, como se sentía Jeremías, que ya no tenía fuerzas para orar, fuerzas para decir algo, sino que estaba deprimido. Él lo dice, en la traducción dice que estaba deprimido, y una persona deprimida no quiere hacer nada, absolutamente nada. Quiere estar allí tirado en la cama, no quiere levantarse, no quiere bañarse, no quiere cambiarse, no quiere comer, no quiere hacer nada, mucho menos orar. Aunque sus hijos y su pueblo estén pasando por una situación así, el amor de Dios ahí está, perseverante. La compasión del Señor ahí está. Y nos hará entender, como le hizo entender a Jeremías, que tenía mucho por hacer. Y por eso Él le había prolongado su amor y su misericordia. Así que, mis queridos hermanos, el Señor, para que el pueblo de Israel, y nosotros lo entendamos también, la iglesia entienda también, pone un ejemplo de compasión y de misericordia. Él habla en Isaías, poniendo de ejemplo el amor humano más abnegado, el más puro, que es el amor de una madre, y pone este ejemplo y le dice así, en Isaías 49:45, ¿puede una mujer o una madre olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Otra traducción dice, ¿podrá olvidarse la madre del hijo que ha dado a luz? Prácticamente es imposible, porque el amor de una madre es muy abnegado, es muy puro. Pero ella lo dice, pero aún así, si alguna madre se olvidara de su hijo, que es difícil, pero si así pasara, aunque ella se olvidara, ¿qué dice el Señor? Yo nunca me olvidaré de ti, nunca me olvidaré de tu familia, de tus hijos. El Señor no se olvidará. Hay promesa del Señor para nuestras vidas. A veces uno dice, Señor, hemos orado, hemos dado ejemplo, y a veces los hijos y las hijas no se comportan como quisieran. Sigamos creyendo en el Señor, porque el amor de Dios nunca se agota. El amor de Dios nunca se acaba. Y la compasión no termina, jamás se agota. Y si ha tenido misericordia para mí, lo tendrá para mi descendencia. Creamos eso, porque somos hijos de Dios, porque somos su pueblo.
A veces nosotros, por supuesto, el Señor le agrada que seamos hijos obedientes, que hagamos todo lo que Él nos pide, pero a veces no somos exactamente así, no siempre estamos así. Pero el Señor no cambia, eso es lo extraordinario. Nosotros podemos variar, pero Él no varía, no tiene sombra de variación. A veces nosotros como sus hijos espiritualmente hablando, si nos midiera, si nos examinara el Señor, a veces nos encuentra un poco titubeantes, un poco frágiles. Nos encuentra así como que, ay hijo, quisieras más. Pero uno no puede pensar que Dios nos va a abandonar. Incluso si un cristiano comete un error o comete un pecado, no debe de pensar inmediatamente que Dios en ese momento lo deja de amar, deja de tener compasión de él. No, ni siquiera los padres humanos actuamos así. Si uno de nuestros hijos o hijas es desobediente, le seguimos dando el pan, el alimento. Hablamos de los hijos pequeños. Si no hacen caso y no están haciendo lo que deberían hacer, ¿no es cierto que los seguimos amando? ¿Sí o no? Les seguimos dando pan, les seguimos dando techo. Claro, los corregimos, pero si somos padres sabios, los corregimos con amor. Si nosotros siendo malos, diría Jesús, hacemos eso, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos seguirá mostrando su amor y su compasión para nosotros? Amén. Levante su ánimo, levante su corazón y esté decidido a seguir adelante. Para atrás no volvemos, en el nombre de Cristo Jesús. Jeremías también recuerda la tercera verdad. Y recordemos nosotros que cada mañana se renuevan sus bondades, los atributos de Dios para con su pueblo y sus hijos. Cada día, cada mañana se han renovado sus bondades. El día de ayer el Señor nos mostró sus bondades. Si las apreciamos o no, pues Él nos mostró sus bondades. Si nos dimos cuenta o no, Él nos mostró sus bondades. Y tal vez alguien ya repensando un poco diría, bueno Señor, ayer fuiste muy bondadoso conmigo, pero hoy Señor, mira cómo estoy hoy. No importa, hoy te renuevo mis bondades para ti y para tu familia. Renuevo mi bondad. Dios es bueno para con los que han confiado en Él. Jesucristo es bueno para los que hemos creído con Él. Él sigue siendo bondadoso con nosotros. Jeremías dice, claro, perdóname Señor, por un momento estoy donde no debiera estar, abatido, desanimado, estoy caminando como en oscuridad, no quiero seguir adelante, Señor, pero gracias por traer a mi memoria que tu amor es tan grande que nunca se acaba, que tu compasión jamás se agota y que tus bondades me las renuevas cada día. Cada día deberíamos decirle, Señor, gracias por renovar tus bondades para mí hoy. Las voy a aprovechar. Gracias, Señor, por esas bondades. Las voy a vivir, las voy a disfrutar. Parte de su bondad es que estemos hoy aquí nosotros. Estemos adorando al Señor, estemos alabándolo, bendiciendo su santo nombre. Y luego Jeremías debe de recordar lo que vamos a recordar nosotros hoy. Cuarta verdad, recordemos que es muy grande su fidelidad para con su pueblo, para con nosotros, sus hijos. Él es muy fiel para con usted y para conmigo. Siempre será fiel, aunque nosotros seamos infieles. ¿Acaso no tenemos un Dios muy grande, extraordinario y maravilloso? Sí, es un Dios extraordinario, es un Dios maravilloso, es un Dios
que verdaderamente nos ama. El versículo 23 en la segunda parte, en esta traducción dice, muy grande es su fidelidad. Él es fiel. El único que va a ser fiel con nosotros, con su pueblo, con su iglesia, al 100% es nuestro Dios, es Jesucristo. Él va a ser fiel, fiel, fiel al 100%. A veces nosotros, claro, somos fieles con los que amamos, pero en algunas cositas por error, por descuido, hacemos algo que no está bien. Pero Dios no tiene descuidos, Dios no tiene olvidos, Dios no es atraído por el mundo, por el pecado. Él es perfectamente santo y puro, y por lo tanto su fidelidad es perfecta para con nosotros, perfecta. Lo demuestra, su fidelidad demuestra que Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Oiga lo que dice 2 de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Yo tengo a un Dios fiel, a Jesucristo fiel, a sus promesas para con mi vida. Y eso me da fuerza para seguir adelante. Los demás pueden ser infieles conmigo, pero Dios seguirá siendo fiel. Y mientras Dios sea fiel, tengo esperanza y fuerza para seguir adelante. Hasta el último día de mi vida. Hasta el último día de mi vida. Sí. Y es que el fundamento firme de la fe es precisamente que Dios sea fiel. Fiel a lo que Él ha dicho, fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a su amor. Por todo lo que Él es y Él nos da. Y hablamos de su amor, que nunca se acaba. Su compasión, que no se agota. Su bondad, que se renueva cada mañana. Que su fidelidad es muy, muy grande y que tampoco se agota. Es precisamente para que no cedamos a la tentación de rendirnos, de no continuar con la vida de fe, de no continuar en el Evangelio, en el camino estrecho. El camino es estrecho, la puerta es angosta, tendremos pruebas, dificultades. Eso lo sabemos. Y aunque nosotros veamos a otros rendirse, como pueden darse algunos casos, mencioné uno de ellos al principio, aunque otros se rindan, como aquel hombre compañero de ministerio de Pablo, había creído en Jesucristo, le servía, le acompañó a Pablo, estuvo en muchas situaciones, pero cuando las pruebas se complicaron, las dificultades, las tribulaciones fueron muchas, entonces Demas se rindió, abandonó a Pablo y regresó al mundo, por lo menos durante un tiempo. Si era verdaderamente hijo de Dios, pues regresó y Dios trató con él. Pero lo que el texto dice es que Demas, habiéndole apoyado mucho a Pablo en el ministerio, cuando vio que las pruebas eran muchas, dijo no, ya no continúo. Abandonó a Pablo, se fue a Tesalónica a vivir una vida mundana. Y estaba leyendo, recordando, cuando leí el libro El progreso del peregrino, que es una de las obras inmortales, se le llama, por su contenido, por su historia, escrita en el año 1678 por Juan Bunyan en Inglaterra, un hombre que predicó el Evangelio, que padeció persecución, que tenía una hija ciega de nacimiento, no miraba absolutamente nada, y lo metieron a la cárcel por predicar el Evangelio. Y estando en la cárcel, él escribe este libro. Si alguien no lo ha leído, yo le recomiendo que lo lea, no es muy grueso. El progreso del peregrino.
Y él relata en forma de sueño lo que le va aconteciendo al cristiano, al Hijo de Dios. Y el personaje y el actor principal se llama ahí en ese libro Cristiano. Y se llama Cristiano porque hay un hombre que se llama evangelista que le habla de un Dios que está anunciando destrucción para la ciudad donde está viviendo, la ciudad de la destrucción. Pero también le muestra el camino hacia la liberación, hacia la salvación, y es el camino que él tiene que seguir, tiene que emprender, dejar la ciudad de la destrucción, que simboliza este mundo, el pecado, la maldad, y le muestra el camino para la ciudad celestial. Él tendrá que peregrinar todo ese camino y encontrará tentaciones, pruebas, dificultades de todo tipo. Y me recordaba de uno de los personajes que él menciona, que le acompaña. Cuando él dice, he leído en este libro que me entregó evangelista, y se refiere a la palabra de Dios, y cuando él menciona esas cosas, pone las citas donde se encuentra a lo que él está aludiendo. Y este libro, este pergamino, me dice el camino para la salvación. Entonces, hay otro que se acerca y le dice, yo quiero ir contigo. Pero el que se acerca y emprende el viaje con él se llama Flexible. Y Flexible es el que ha creído lo que dice evangelista en el libro que le ha entregado a Cristiano, y que van a emprender ese viaje porque van a la ciudad celestial y comienzan su peregrinaje. Claro, ese peregrinaje está lleno, como decía, de dificultades, de oposición, de trampas, de engaños, y han avanzado un poco, y Cristiano y Flexible se confunden y agarran por un camino que no deben de caminar porque ya está muy oscuro. Y resulta que los dos se van en un pantano, y ese pantano se le llama el pantano del desaliento en el libro. Y cuando caen en el pantano del desaliento, empiezan a luchar para salir. Y un pantano, mis queridos hermanos, es muy difícil. El que se va en un pantano no tiene de dónde agarrarse, es muy difícil. Pero finalmente logra salir Flexible y logra salir Cristiano. Y cuando ya están fuera, le dice Flexible, lo siento, este camino está muy difícil, sigue tú, yo me regreso a la ciudad, a la ciudad que he salido. Flexible se rindió. Y Cristiano se acordó del libro y se acordó del evangelista que le había dicho que encontraría muchas dificultades, pero que llegaría a la ciudad celestial. Mis queridos hermanos, yo creo con todo mi corazón que los que estamos aquí somos cristianos, no somos flexibles. Amén. Llegaremos hasta donde Dios nos ha llamado a llegar. No vamos a retroceder, no nos vamos a rendir. Pablo tuvo que decirle también a los cristianos, sé que son momentos muy difíciles, muchos de ustedes han perdido a seres queridos, muchos de ustedes están sufriendo persecución, destierro, nos están agobiando, nos están persiguiendo, pero nosotros debemos de ser buenos soldados de Jesucristo y debemos de padecer toda clase de sufrimiento y no nos vamos a rendir. Timoteo, sé un buen soldado de Jesucristo, el buen soldado no se rinde. Sigue adelante. Recordaba las palabras también de la carta a los Hebreos, cuando el escritor de los Hebreos dice, sí, muchas son las pruebas, pero nosotros, y habla de los cristianos, nacidos de nuevo, no somos de los que retroceden para perdición, sino que avanzamos para salvación. No nos rendimos en el nombre de Jesucristo. Pero no nos vamos a rendir porque somos muy fuertes de nuestras fuerzas, no. Por lo que hemos venido viendo de lo que Dios es y hace por nosotros.
es que no nos vamos a rendir. Por eso, es bueno que también recordemos lo que el Señor es, lo que creemos, su palabra, sus promesas, lo que decimos, lo que miramos, que al final Jesucristo, Dios, es todo para nosotros. Es lo que el profeta llega a concluir después de que recuerda esas 4 grandes verdades y sale de la depresión en la que estaba. Él dice esta palabra de fe que está en Lamentaciones 3:24. Dice así. Lo tenemos, si no lo leamos aquí. Por tanto, ha recobrado la esperanza. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo al final. El Señor es todo lo que tengo, todo. Por lo tanto seguiré. Por lo tanto seguiré. El Señor es todo lo que tengo. Y más adelante dice, en Él esperaré. Si bien es cierto, no está viendo todavía Jerusalén reconstruida, Jeremías, él dice, en Él esperaré. Sé que tú sigues amando a tu pueblo, aunque has permitido una disciplina, sí. Y aunque me ha mostrado el dolor y permitiste que me deprimiera, Señor, pero ahora sé que al final lo que de verdad tiene valor es que yo te tengo a ti. Tengo tu amor, tengo tu compasión, tengo tu bondad, tengo tu fidelidad, y estas nunca se agotan. Por lo tanto, Señor, tú eres todo lo que tengo. Y por eso en Él esperaré. Y más adelante dice, Él es mi porción. Ahora Él es la suma de todo lo que deseo, dice esta traducción. Creo que habíamos colocado el texto completo, me gustaría leer otra vez, si lo tenemos, por favor. Si no, lo leo de nuevo acá. Es que es una verdad muy importante, Lamentaciones 3:24. Así que recobremos el ánimo y tengamos presente entonces, aún en medio de las tragedias y las dificultades, mis queridos hermanos, recordemos estas verdades. Pero quiero pedirles que se pongan de pie porque las vamos a decir de pie. Recordemos, 1, yo lo voy a decir y usted lo va a repetir, el amor de Dios nunca se acaba. Para mí, diga para mí, para su pueblo. 2, su compasión jamás se agota. Para mí, amén, para su pueblo. Cada mañana se renuevan sus bondades. Cada mañana se renuevan sus bondades. 4, su fidelidad es muy grande. Su fidelidad es muy grande. El Señor es todo lo que tengo. El Señor es todo lo que tengo. Amén. Amén, gloria a Dios. Mientras escribía la predicación, y perdonen lo que voy a decirles, a veces es bueno decir alguna intimidad en el proceso de la predicación. Curiosamente ayer fue un día muy difícil para mí y no lograba muchas cosas para la predicación, pero decía, yo sé Señor que tú me darás la palabra exacta, sé cuál es ya el mensaje, ya está avanzado, porque lo venimos pensando desde hace días. Pero de pronto hubo situaciones en las que como que no lograba avanzar. Casi como que estaba en el pantano del desaliento con Flexible a la par. Pero dije, Señor, yo sé que tú estás conmigo, me vas a ayudar. De pronto me entró como un cansancio. Y yo sé que caminé casi 30 minutos ayer. Para sentirme mejor, pero en lugar de eso me sentí como más cansado. Dije, Señor, ayúdame. Pero el Señor es fiel. Y recordaba cabalmente el coro precioso de hace muchos años, y que ahora en un canto reciente le han dado un arreglo muy hermoso, pero parte del coro dice así: he decidido
seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A ver, dígalo conmigo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Oremos un momentito. Bendito Padre, gracias de todo corazón por tu bendita palabra. Señor, es la que nos consuela, es la que nos fortalece, Padre. Bendito seas por siempre, porque tu amor nunca se acaba para mí, para tu pueblo, para sus hijos, para nuestras familias, para nuestros seres queridos. No perderemos la esperanza, Señor. Confiaremos en tu amor. Gracias, Señor, porque tu compasión para con nosotros jamás se agota. Porque renuevas cada día tus bondades para mí, Señor, para tu pueblo. Y gracias por tu fidelidad, perfecta fidelidad para nosotros también. Señor, gracias, porque al final de este mundo pasajero, lo que de verdad tengo eres tú. Todo lo que tengo eres tú, Señor, y eso es suficiente. Eso me basta. Señor, podrán desanimarse algunos y desanimarnos nosotros también ocasionalmente. Pero hoy hemos hecho una resolución en fe. Hemos hablado en fe, hemos dicho la palabra de fe, que no nos rendiremos, seguiremos adelante, porque no volveremos atrás. En ti confiamos. Ponemos en tus manos de amor lo que pueda agobiarnos. Ponemos en tus manos de amor lo que pueda ser muy difícil y no soportamos llevar. Cada día, así como tus bondades se renuevan, cada día algo que nos cargue lo echamos sobre ti, Jesucristo. Tú llevas nuestras cargas y nos haces vivir un día con esperanza, con paz y fortaleza. Gracias de todo corazón, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Si aquí hubiese alguna persona o alguien que esté viendo este mensaje o esta predicación a través de las redes sociales, si necesita recibir a Cristo, por favor hágalo. No se vaya sin recibir a Cristo. Necesita a Cristo desesperadamente para ser salvo y para seguir adelante en esta vida, en este mundo lleno de maldad y de pecado. Si alguien necesita recibir a Cristo, diga conmigo esta palabra. Creo en ti, Jesucristo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Hoy te confieso como mi Señor. Y creo en mi corazón que resucitaste de los muertos y vendrás por segunda vez. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos.
familia de Dios.